Doy muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar queremos agradecer su participación e interés por esta actividad, titulada Venezuela en el contexto de la realidad política del presente. A continuación, dejo con ustedes a Hernán Felipe Errázuriz, presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de presentar y darle la bienvenida al presidente Guaidó, quiero decirles que esto no es simplemente apretar un link. Falla a veces la tecnología, puede haber gente de mala índole que nos trate de interrumpir la sesión, pero hemos tomado todas las medidas del caso, todas las posibles. Quiero darle una especial bienvenida al presidente Guaidó. El presidente Guaidó está viviendo un momento, yo diría, crítico para Venezuela y para la democracia. Su partido ha sido desalojado en el día de ayer o de hoy. El presidente ha tenido que resistir, yo creo, una de las peleas más fuertes por restaurar la democracia. Su gobierno está amenazado por el intento de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, de controlar la Asamblea Nacional, ya está controlando el Tribunal Electoral, y nosotros sabemos que el que cuenta los votos puede cambiar la elección. Es un momento muy tenso, y el presidente ha tenido una gentileza, yo diría, excepcional. Usar esta media hora o 45 minutos para conocer y conocer la realidad chilena, que ya la conoce, pero de alguna manera intercambiar opiniones con nuestro consejo y dirigirse a nosotros exactamente en el contexto que está viviendo. Muchas gracias, presidente Guaidó, usted tiene la palabra. Bueno, primero, encantado por la invitación de Hernán. Muchísimas gracias al Consejo de Relaciones Internacionales de Chile por esta amable invitación en un momento crítico para los venezolanos, para la región y también para el mundo, producto de una pandemia que expuso claras vulnerabilidades, no solamente en sistemas de salud, sino también en interrelación. Yo solo quiero iniciar agradeciendo el apoyo que se le ha brindado al gobierno encargado, a la Asamblea Nacional, producto además de una lucha por la recuperación de nuestra libertad, de nuestra democracia. El régimen insiste en hacer ver esto como una pugna por el poder, cuando es una lucha por poder vivir con dignidad, por recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, el respeto a los derechos humanos. Ha sido una lucha constante, además que ha contado con la solidaridad, debo decir, de Chile, producto de la persecución, que mantiene además asilado a diputados hoy en la embajada. Los chilenos saben lo que significa la persecución política, saben lo que significa el atropello y violación de derechos humanos, pero quiero agradecer profundamente este gesto de solidaridad. Hay que reiterar lo que ya he sabido, hay que reiterarlo para precisamente no normalizarlo. No podemos normalizar la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela. Son 7 millones reconocidos así por la ONU, que están hoy en riesgo de muerte, en situación de crítica en este momento, producto de esta emergencia que la viene a agravar la pandemia, que ha provocado además una migración forzada de más de 5.5 millones de refugiados, solamente comparado con Siria. Cuando uno revisa los indicadores hoy de Venezuela, migración, contracción del PIB, situación de emergencia humanitaria compleja, acceso a bienes y servicios, estado de las instituciones, solamente se pueden comparar con países como Siria, en el caso de los refugiados, la única crisis de refugiados en el continente, muy alejada de los conflictos bélicos del Medio Oriente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver 70% de contracción del PIB en los últimos 7 años. La pretensión y por única soberbia del régimen que hoy dirige Nicolás Maduro, tratar de permanecer, perpetuarse en el poder a costa de simplemente no responder ante nuestra Constitución. Nuestra petición ha sido muy clara desde el inicio: procurar luchar por condiciones que permitan una elección libre, justa y verificable. Solamente en dictadura se le pone un apellido a las elecciones.
Como ustedes saben, si bien Maduro evidentemente no es el culpable de una pandemia, sí es de una emergencia humanitaria compleja, sí es del uso en este momento de la pandemia para aumentar o ahondar en los controles sociales y políticos que pretenden en este momento, como en plena pandemia, utilizar hoteles para hacinar migrantes retornados a Venezuela, llamarlos armas biológicas, por el sencillo razón de no poder atenderlos y asistir a cada uno de los migrantes que regresan. Alrededor de 9.3 millones de venezolanos hoy, un tercio de nuestra población, padecen de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia en este momento. El World Food Program catalogó hoy a Venezuela como uno de los 5 países, de nuevo hablando de indicadores de guerra únicamente, en riesgo de hambruna en este momento en Venezuela, junto al Congo, junto a Sudán del Sur, junto a países como Afganistán. Esa es la situación por la que estamos atravesando hoy, por la que estamos luchando en Venezuela. Como ya les decía, más de 5.5 millones han huido de la tragedia, de sus hogares. Han visto muchos en Chile, seguramente muchos de ustedes tienen un amigo venezolano hoy en Chile, en Santiago, en alguna de las provincias, médicos, profesionales, buscando oportunidades que hoy lamentablemente se negaron en nuestro país. Hemos puesto al ser humano, al venezolano, como centro, por supuesto, de nuestra política en la atención de la emergencia. Ayer se presentó la reciente encuesta nacional de condiciones de vida, realizada en este caso por la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí habla de que el 96% de los venezolanos viven en pobreza de ingresos. En el país, $1.9 aproximadamente el salario mensual de casi el 60% de la población. Evidentemente es una tragedia en un país que fue petrolero. Y lo digo claramente, en un país que fue petrolero, que hoy solamente tenemos petróleo. Lamentablemente una crisis también de combustible. Actualmente la tiranía en Venezuela utiliza además vínculos con, por ejemplo, el ELN de Colombia, la disidencia de la FARC, incluso con grupos islámicos. En este caso, la vinculación con Irán, en este caso también, todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la destrucción de nuestro Amazonas, el desplazamiento de comunidades indígenas para financiar precisamente a través de minería ilegal, que le hemos comparado o le hemos llamado oro de sangre, haciendo referencia a lo que fue el conflicto de África con respecto a los diamantes, tiene que ver exactamente con las mismas condiciones. Financiamiento de grupos irregulares, desplazamiento de comunidades indígenas y ancestrales de sus hábitats o de sus lugares naturales, que tiene que ver además con lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, en apenas 112.000 kilómetros cuadrados de extensión que le llamamos arco minero. Es una de las principales fuentes en este momento de financiamiento del régimen cuando llevaron la producción petrolera de 3 millones de barriles día aproximadamente a menos de 400.000. Se estima que está entre 300.000 y 400.000, apenas el 10% de lo que producíamos hace más de 12 años y muy por debajo de lo que significó la inversión en los últimos 12 años. Hablando de inversión, Venezuela fue el 4º país que más invirtió en su industria petrolera luego de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Todos esos países, por supuesto, duplicaron su producción. Venezuela la redujo en 90%, y esto es reflejo claro de lo que ha sido la corrupción en este momento. Que hay un elemento importante, esto ya no solamente es una crisis, por supuesto, para nosotros los venezolanos, sino para la región, cuando hoy absorbe parte no solamente de la migración de los refugiados, sino también el impacto directo que tiene con, insisto, el financiamiento de los grupos irregulares, la vinculación hoy con el terrorismo, además de complejizar la relación incluso comercial. Hoy celebrábamos una cumbre de los países andinos, la Comunidad Andina de Naciones, donde estamos intentando el regreso de Venezuela a esta comunidad. Y para que tengan una cifra estimada, Venezuela y Colombia tienen una relación comercial de aproximadamente $6.000 millones. Hace apenas 6-7 años. Hoy no llega ni a $100 millones. Eso destruyó empleos en Venezuela, por supuesto, pero también en Colombia. También la relación comercial sana entre nuestros países. Eso es parte de lo que debemos revertir. Lo más reciente, lo comentaba don Hernán Felipe,
tiene que ver con el quitarle los partidos políticos a sus legítimos dirigentes y líderes. El más reciente el día de ayer, Voluntad Popular, el cual soy cofundador, pero la semana pasada Acción Democrática, Primera Justicia, son partidos con mucha tradición, tienen mayor cantidad de diputados en este momento en el Parlamento para tratar de perfilar una trampa electoral. Es decir, no hay condiciones en este momento, que es parte de nuestra lucha, y esto es importante reiterarlo, conseguir luchar por condiciones electorales que abran la puerta a una solución en el conflicto. Nosotros hemos hablado de la instalación de un gobierno de emergencia nacional, que básicamente tiene que ver con las garantías a todos los sectores. No estoy hablando de los sectores de oposición, los de la alternativa democrática, el gobierno encargado, a todos los sectores, incluido, por supuesto, el PSV, para abrir un espacio de solución real al conflicto que hoy lamentablemente atraviesa Venezuela. Chile, si usted era reciente, es un reflejo del sufrimiento que se puede generar a partir de cómo se malutiliza la Fuerza Armada o por la violación sistemática de derechos humanos. El 5 de julio, hace 3 días, además aniversario de nuestra independencia, 209 años de nuestra independencia, el general Padrino López, como ustedes saben, es la máxima figura de la Fuerza Armada en este momento, el general con mayor rango, va para 6 años ya en el cargo, hablaba, y lo cito: la oposición no gobernará Venezuela siempre que siga existiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cierro la cita. Imagínense lo delicado de que si el militar de mayor alto rango en Chile, en Colombia o en cualquiera de nuestros países dijera una apreciación como esta. Parte de la crisis, por supuesto, que estamos viviendo, y parte también del entendimiento y de la importancia que tiene la Fuerza Armada de cara a una transición. Nosotros, una de las primeras acciones que hicimos hace un año fue la promoción de una ley de garantías y reconciliación, precisamente dando los pasos a la posible conformación de un gobierno de transición, un gobierno de emergencia nacional que reinstitucionalizara el país y diera pasos a precisamente una elección. Esto ha sido una lucha constante porque, como recoge el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, la comunicación con las Fuerzas Armadas es muy compleja. Han asesinado por tortura a más de 70 personas en los últimos 5 años, hay más de 400 presos políticos en este momento, más de 2.000 exilados producto de la persecución del régimen. Son parte de las barreras que coloca la dictadura para no poder facilitar la comunicación con diferentes sectores. La Fuerza Armada, los que sostienen hoy o están en el aparato burocrático del régimen, a los cuales, insisto, en este espacio estamos procurando garantías para todos los sectores para poder participar en una elección libre e instalar un gobierno de emergencia. Muchos de esto ustedes lo saben. Muchos de ustedes de estos indicadores, ustedes los conocen, han leído referencia, han estudiado incluso las causas. Aquí lo doloroso en este momento para nosotros son las consecuencias de la lejanía con nuestra gente, el dolor de ver oportunidades perdidas a diario. Yo lo comentaba recientemente con un amigo español, haciendo referencia a una famosa tenista que llegó a ser número 1 del mundo, Garbiñe Muguruza. Probablemente ustedes han escuchado hablar de ella. La referencia que hacía era porque Muguruza nació en Guarenas, Guatire, una comunidad a 35 minutos de Caracas. Yo le preguntaba que si Garbiñe Muguruza, ella se fue a los 4 años de edad a otro país, en este caso España. Yo le preguntaba, si ella se hubiese quedado en Venezuela, ¿habría llegado a ser número 1 del mundo? Y me respondió que no. Y la respuesta es muy dura. Alguien que no puede alcanzar el máximo de su talento como ser humano, simplemente por no contar con las condiciones, con las oportunidades, fueron secuestradas por un régimen, que fueron secuestradas por una dictadura, y que un país que brindó en su momento oportunidades, democracia, potencial, economía. Y la gran pregunta es cómo. Y creo que la caracterización, el diagnóstico, hoy, luego del informe de la alta comisionada de los derechos humanos, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la caracterización que hace el Grupo de Lima, los países vecinos, la Unión Europea, el reconocimiento de 60 países, la denuncia por narcotráfico a Nicolás Maduro. Creo que la caracterización es clara. Aquí la gran oportunidad que tenemos es cómo lograr esa transición. Aquí hay 4 elementos centrales. El primero es la posibilidad de lograr ese gobierno de emergencia nacional, ofrecer las garantías. Tenemos muy claro de ofrecer no solamente los mecanismos de comunicación, los puentes, lo intentamos de manera muy clara
a través de la mediación del Reino de Noruega, y de ahí derivó dos elementos: esta propuesta del gobierno de emergencia nacional, y lo segundo, que fue la gran petición en ese momento del régimen, fue el levantamiento de sanciones. Y luego esto viene a respaldarlo, este gobierno de emergencia nacional, la Unión Europea y también los Estados Unidos, con lo que ellos denominaron el framework, es decir, un papel de trabajo para el esquema de levantamiento progresivo de sanciones una vez se fueran cumpliendo parte de las exigencias y requerimientos de la comunidad democrática que se adelantaron a través de la mediación del Reino de Noruega. Liberación de presos políticos, árbitro electoral independiente seleccionado como corresponde en nuestra Constitución por el Parlamento Nacional y no el secuestro judicial vía un falso tribunal. La fecha óptima que debe ser entre 6 y 9 meses de la convocatoria de elección presidencial y parlamentaria para poder renovar los poderes, entre otras cosas muy esenciales para poder tener una oportunidad de solución. Lo segundo que tenía que ver es con la presión internacional. Ha sido central en esto. Yo quiero agradecer al gobierno de Chile, a las distintas apoyos y respaldos. Es central no acostumbrarse a una dictadura. No por desgaste tratar de convivir por vía de los hechos con una dictadura que solamente va a empeorar la calidad de vida, no solamente de los venezolanos, sino de todo el continente. La firmeza en este momento diplomática, la firmeza en este momento a nivel de todas las instancias multilaterales de países es central para lograr vencer en este momento a una dictadura. En ese sentido, el esfuerzo de Chile es muy importante. La buena gobernanza debe ser piedra angular, una respuesta efectiva multilateral de los países democráticos de la región y, por supuesto, en el medio de la pandemia para poder atender la emergencia humanitaria y a los más necesitados en Venezuela. Recientemente, incluso, a través de la OPS, logramos canalizar parte de la ayuda humanitaria, que tenemos más de un año de esfuerzo para que lograra ingresar. La buena noticia en este marco que les dibujo, bien complejo, bien agreste, bien hostil para ejercer la política, para ejercer incluso elevar la voz, periodistas, presos, tuiteros encarcelados en este momento. La buena noticia es que nos mantenemos firmes, que mantenemos no solamente el espíritu democrático de una solución, sino la posibilidad latente en un momento muy duro para el mundo, pero también para, por supuesto, los venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en cada refugio en Boavista, en Cúcuta, en Ecuador. El día de ayer, lamentablemente, despedimos a un parlamentario de 36 que se encuentra en el exilio, que murió lejos de su patria, murió de COVID-19, Hernán Alemán. Nos tomó de sorpresa la muerte repentina de Hernán, pero es parte del tránsito que hemos pasado hoy. La vanguardia, los dirigentes, las dirigentes, en el momento de recuperación de la democracia. De nuevo, tenemos una orientación clara, una salida democrática, constitucional, que genere estabilidad y gobernabilidad para atender la emergencia, poder ofrecer garantías a todos los sectores y llevar a Venezuela a la redemocratización y, por supuesto, independencia en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo atento a los comentarios, a las preguntas y estoy aquí en línea. Honrado de estar el día de hoy con ustedes. Saludos. Bueno, muchas gracias, presidente. Quedamos impactados, aunque estamos informados permanentemente de todos los obstáculos que su gobierno está sorteando para el restablecimiento de la democracia. Le agradecemos mucho que nos haya explicado su plan de acción para el retorno de la democracia. Y lo que queda ahora es qué dicen nuestros compañeros aquí que están asistiendo a esta sesión y recibir sus preguntas para que usted tenga bien responder. Nos han llegado una gran cantidad de preguntas y gente que quiere participar, pero lamentablemente por tiempo no podemos contestarlas todas. Pero en primer lugar tenemos al señor Genaro Arriagada. Presidente, es un agrado verlo de nuevo. Lo vi en Venezuela hace unos 5 meses con Ignacio Walker. Hay tantas cosas que preguntar, pero me voy a remitir solo a 2 preguntas. La primera es que efectivamente, como usted describe, la situación de las próximas elecciones del 6 de diciembre son un fraude
obsceno. Aquí se ha perdido hasta el menor pudor para los efectos de falsear esa elección. No solo con la elección del Consejo Nacional Electoral, sino que a continuación con el descabezamiento de los principales partidos. Yo sé que participar o no participar en una elección que es un fraude es un problema complejo, porque tiene, por una parte, uno tiene la certeza de que no va a haber un resultado honesto de ninguna manera, pero por el otro lado también está el hecho de facilitarle al dictador la comisión del fraude. Mi pregunta concreta es, ¿qué ha resuelto la oposición venezolana? Si participar o no. Y lo segundo es cómo la gente que creemos en una Venezuela democrática, aunque nuestro rol sea muy menor, cómo podemos ayudar a la decisión que ustedes tomen. Fernández, disculpe, ¿la dinámica va a ser pregunta-respuesta o varias preguntas? No, a su gusto, todo usted manda aquí. Gracias, muy amable, Hernán. Bueno, brevemente entonces, Genaro, bueno verte de nuevo, saludos. Espero pronto regreso a una Venezuela democrática. Ciertamente, para nosotros el dilema no puede ser votar o no votar. Los venezolanos queremos participar, queremos votar, queremos elegir. Es la clave de este proceso. Parte de nuestra lucha es por condiciones tal y como está planteado el día de hoy. Es simplemente una trampa sin ningún tipo de posibilidades de lograr disputarle el poder en buena lid al régimen. De manera competitiva, además. Condiciones óptimas vamos a tener en democracia. Condiciones óptimas vamos a obtener cuando logremos una transición. Lo que tenemos que procurar son elecciones mínimamente competitivas, porque sabemos que estamos en una dictadura, en un autoritarismo ya en este momento obsceno. Tal es así que nuestros partidos ya estaban legalizados. No obstante, el falso Tribunal Supremo de Justicia los entregó discrecionalmente a supuestos activistas que ni siquiera militaban en cada uno de esos partidos. Hoy no hay partidos políticos, no hay una clara regla de juego. Aumentaron discrecionalmente el tamaño del Parlamento de 165, que corresponde según la densidad poblacional de cada estado, a más de 270, simplemente por un capricho. No está la convocatoria a la presidencial. Ahora, nuestra opción no puede ser solamente no participar. Aquí tenemos muchas alternativas de cara a este próximo semestre. Hablar del 6 de diciembre para un venezolano en este momento es el larguísimo plazo, dado la compleja realidad que han transformado cualquier normalidad en una urgencia. Hoy, y atención con esto, colocar gasolina hoy en Venezuela es una urgencia, es un drama. Sacando la capital, en el interior del país es días de cola para poder surtir de combustible. Mucho más complejo encontrar un medicamento, mucho más complejo simplemente hacer mercado cuando se gana $1.9 al mes. Entonces, nuestro gran reto en este momento es transformar este momento, pero para la redundancia, en una oportunidad de participación y de movilización. ¿A través de qué? A través del comité de postulaciones, a través de presionar para lograr un árbitro independiente, a pesar que ellos hayan designado de manera obscena. El debate en el seno de la oposición, obvio, de la alternativa del gobierno encargado, es precisamente lograr ese mecanismo no solamente de presión y movilización que nos lleve a una alternativa vía que reconozca el mundo de cara al 6 de diciembre. No va a ser sencillo, no somos ingenuos en ese sentido, para eso requerimos el compás, que no es menor lo que puede hacer la comunidad internacional, a pesar de que se sienta a veces una especie de frustración, porque también sabemos que muchos en la comunidad internacional quieren ver una transición, un cambio democrático en Venezuela, pero no es menor cada pronunciamiento, cada muestra de solidaridad, tanto con los refugiados como con los venezolanos que están luchando a lo interno de Venezuela, desconocer ese fraude, comunicar de manera efectiva, vencer la censura. Otro dato curioso, en 2 años o más, yo no he podido aparecer en ningún programa de televisión en Venezuela, tampoco en una radio, porque pueden votar o despedir
al periodista o simplemente cerrar el medio de comunicación. Es parte de la censura de la cual estamos enfrentando nacional e internacionalmente. Muchas gracias, presidente. La siguiente pregunta será realizada por Marisol Peña. Buenas tardes, presidente. Quiero agradecerle muy especialmente que nos haya destinado estos minutos en forma tan sincera, tan amplia, para compartirnos la realidad tremenda que está enfrentando su país. Yo quisiera llevarlo a parte de sus palabras y recordar que usted nos ha planteado que la idea, la plataforma a través de la cual pretende la oposición venezolana enfrentar el futuro próximo, que viene con la intención de poder revertir el actual estado de cosas, parte de una base constitucional. Entonces, mi primera pregunta es si la Constitución bolivariana actual, ¿usted la ve como un instrumento propicio para favorecer el cambio? Y ello considerando que se han introducido una serie de reformas favorables al régimen de Nicolás Maduro. Y unido a ello, una segunda pregunta. En el Estado de Derecho es fundamental el rol que pueda cumplir el juez para dar efectiva garantía de los derechos, para hacer eficaz la participación de los ciudadanos, para que la libertad de expresión tenga sentido. ¿Qué esperanza concreta tiene la oposición venezolana y el pueblo venezolano en los jueces? Sobre todo si partimos de la base que ayer mismo la tercera sala, la sala constitucional de la Suprema Corte de Venezuela, ha declarado al margen, ¿verdad?, nada menos que la directiva de su propio partido político. Esas son mis dos preguntas. Gracias, presidente. Y gracias, Marisol. A ver, la regla de juego, el marco nuestro es la Constitución, sin duda. Algunas reformas que se han hecho, como por ejemplo, la reelección indefinida, que es una tentación y una atrocidad en sí mismo para el espíritu republicano, dado la tentación de la cual hoy somos víctimas. Esa reelección indefinida es parte de la tragedia que tenemos hoy. Yo, como lo he venido diciendo, la democracia siempre está en juego. La democracia no es una herencia, digamos, alegre, sino por el contrario, es una lucha constante de pesos contra pesos. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, pero debe haber un marco, una regla de juego, que a pesar que la dictadura la desconoce, que a pesar de que la han atropellado, a pesar que no hay miramiento hoy al Estado de Derecho, a la Constitución, sigue siendo nuestra base, porque mal pudiéramos nosotros parecernos a lo que adversamos, a lo que en este momento estamos luchando por reconquistar, que precisamente es el respeto a los derechos humanos. Y lo hemos venido diciendo, por cierto, hablando de esas garantías de cara a una transición. Lo que protege al ciudadano debe ser entonces el respeto, la salvaguarda de su integridad a través de los derechos humanos, de la Constitución, del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, entre otros factores fundamentales de una democracia sana, que hoy, hace mucho, perdimos en Venezuela, y ha sido mi lucha, nuestra lucha, no solamente estos 2 años, sino desde el movimiento estudiantil hace más años de lo que me encantaría reconocer en Venezuela. Pero en este momento, para dar un dato del estado del sistema judicial, la persona que designa en ese falso árbitro en el Consejo Nacional Electoral, ese mismo tribunal que ayer arrebata los partidos, fue la misma magistrada que en el año 2016, previo a la instalación ni siquiera de este Parlamento en el cual está ejerciendo funciones, arrebató a 3 diputados y no se devolvieron nunca. Es decir, es como si en Chile quitaran judicialmente a 3 diputados o senadores electos y nunca los devolvieron. Esa fue la persona que decidieron para que dirigiera el árbitro electoral. Evidentemente no hay independencia de poderes, y parte de lo que va a ser la reconstrucción de Venezuela va a tener que ver con la relación, la vinculación del ciudadano para con el Estado. Cómo volver a confiar en el sistema de justicia, cómo volver a confiar en la Fuerza Armada, cómo volver a confiar. Ustedes tienen bastante experiencia en esto. Va a ser interesante también todo lo que podamos en el futuro inmediato conversar, pero hoy la relación del ciudadano venezolano con el Estado parte básicamente de 2 cosas. Terror, hoy hay una especie de terrorismo de Estado
De hecho, en el informe de la alta comisionada refleja a una organización denominada FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, que es de la Policía Nacional, que ha ejecutado a casi 18.000 venezolanos en los últimos 3 años, según Human Rights Watch, según muchas ONGs de prestigio, para generar terror. Y la segunda es de subsidio, a través de la entrega directa del subsidio de alimentación, que ellos llaman CLAP, por sus siglas, del Comité Local de Abastecimiento y Producción, que no es más que comida importada en una caja para tratar de controlar socialmente a los que ganan $1.9 al mes. Entonces, se ha configurado en una tragedia sin precedentes, que por cierto, haciendo otra vez referencia, y me disculpan la referencia constante, pero está muy completo el informe de la alta comisionada. Ahí se recoge también cómo es un arma de extorsión política, ese subsidio de alimentación. Esa parte de la lucha, querida Marisol, es precisamente rescatar la independencia de poderes, rescatar la separación y luego reinstitucionalizar cada uno, y por eso hablamos de un gobierno de emergencia nacional. ¿Cuál es la función en este periodo previo a la elección presidencial y parlamentaria, que debe ser entre 6 y 9 meses? Precisamente garantizar la separación de poderes, un mínimo de independencia de cara a la reconstrucción, que es un poco la lucha constante que estamos dando hace ya algunos años, habiendo construido mayoría, que la demostramos electoralmente en el 2016, habiendo logrado fortalecimiento de partidos, por eso nos los arrebatan el día de hoy, porque es un instrumento de lucha. Y esto es parte de la, digamos, de la lucha cotidiana que ha llevado la alternativa democrática en Venezuela. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Marisol, por tu pregunta. La siguiente pregunta será realizada por el canciller Ignacio Walker. Ignacio. En todo caso, ex canciller. ¿Cómo está, presidente? Aquí nos vemos de nuevo. Bueno, verlo de nuevo, sí. Encantado de verlo. Estuvimos efectivamente con Genaro Regal el año pasado en una muy interesante conversación y compartiendo con 5 o 6 universidades, me acuerdo, que le entregaron a usted, bajo su dirección y coordinación, un programa de gobierno muy completo sobre el futuro. El punto, por cierto, es cómo llegar, ¿no es cierto?, a ese estadio, a esa posibilidad, y está el tema de la transición. Entonces, yo quería hacerle 2 preguntas. En primer lugar, y justamente en relación a lo que era la realidad, ¿no es cierto?, hace un año, y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿cómo sopesa usted y ustedes en la oposición los factores externos y los factores internos, en términos de una perspectiva de la transición? Uno tiene la impresión, perdón la franqueza, que a lo mejor ha habido mucha confianza en que el factor externo finalmente va a ser, ¿no es cierto?, el detonante de algún tipo de transición. Y no hablo solamente de una intervención militar, que también algunos sectores de la oposición han apostado a ello, sino que la presión política, ¿no? En el lado positivo, por cierto, en el factor externo, hay cerca de 60 países del mundo que lo apoyan a usted, entre ellos Chile, y por lo tanto eso es algo que uno anota en la columna del haber. Pero bueno, ¿cómo sopesan ustedes, en términos de las perspectivas de transición, el factor externo versus el factor interno? Y cuando hablo del factor interno, hablo, presidente, principalmente de 2 temas: la estrategia de transición y la unidad de la oposición, ¿no? Si nos pudiera comentar algo acerca de en qué consiste esa estrategia de parte de la oposición para hacer viable, efectiva esa transición, y la unidad, o falta de unidad, perdón la franqueza, nuevamente. Y la segunda pregunta, muy breve, desde el punto de vista del factor externo: ¿cómo pesa el factor cubano en el apoyo del régimen de Maduro? Muchas gracias, presidente, gusto saludar. No, muchas gracias, canciller, ex canciller. Grato verlo de nuevo, dice a distancia. Por cierto, recuerdo a la charla clara de don Genaro cuando decía: hay 2 cosas difíciles, la unidad y un milagro, ¿no, don Genaro? ¿Y cuál era la difícil? Bueno, el milagro es fácil, lo complicado es la unión de todos los factores. Eso es parte de lo que hemos ido logrando articular en Venezuela, más allá del debate interno que existe y debe existir. Porque somos una oposición, una alternativa, un gobierno encargado en dictadura democrática. Esto es complejo. Somos un gobierno encargado con base en la Constitución democrática, enfrentado hoy a un conglomerado criminal, que se parece mucho más a un esquema de mafias
que incluso a una dictadura, una especie de dictadura en un estado fallido, que no provee, no garantiza ningún tipo elemental de derecho. Entonces, yo he utilizado una expresión para tratar de sintetizar, digamos, la estrategia y sopesar tanto la presión internacional como interna, que es lograr la presión necesaria para forzar una negociación. ¿Qué significa esto? Evidentemente, voluntariamente, el régimen de Maduro no ha querido acceder a un mínimo de condiciones que le permitan disputarse el poder de manera competitiva, por lo menos. Eso lo vimos en el 2016, cuando ganamos el Parlamento de manera mayoritaria, 2/3 partes, e inmediatamente, vía ese mismo tribunal que hoy pretende arrebatar partidos, arrebatar la competencia del Parlamento, quitaron diputados, incluso una entidad federal completa la dejaron sin representación en el Parlamento. Entonces, ¿cuál es la gran, digamos, oportunidad que tenemos? Lograr la presión externa a través de no permitir el uso de recursos o fondos públicos venezolanos para financiar ningún tipo de corrupción, violadores de derechos humanos, corrupción, y en paralelo lograr a lo interno generar los puentes necesarios y la presión también, la movilización a cada uno de los factores que hoy todavía sostienen al régimen. Si me preguntan a mí, hoy creo que es evidente que es la Fuerza Armada, uno de los factores que hoy todavía sostienen al régimen de Maduro, por lo cual nuestra insistencia de generar las garantías, de generar la comunicación a estos sectores, y por supuesto, los que están en el entorno y quieren seguir haciendo política en Venezuela. Es decir, los que hoy son miembros del régimen o del PSV y quieren continuar, que hay un sector grande también, una disidencia amplia. Esta es, digamos, el ganar-perder que hemos intentado durante esto. ¿Qué factor falta? ¿Qué factor adicional puede desencadenar en una transición? Hemos visto deserciones claras, en el caso de la fiscal general Luis Ortega Díaz, por ejemplo, el director de inteligencia designado por el mismo Maduro, Christopher Figuera, aún así no ha sido suficiente. Mucha presión externa, poca presión interna. Hemos visto casos en el mundo, como el caso de Cuba, hablando de su segunda pregunta de la vinculación de Cuba. Así que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para lograr al interno que la oposición sobrevive, y no es poca cosa. Esto es un poco la intención de la dictadura, aniquilarnos como alternativa, vía persecución, vía tortura, vía arrebatar partidos políticos. Entonces este es el reto cotidiano. Yo veo una gran oportunidad. Hemos tenido unos 3 meses muy complejos producto de COVID. Nuestra gran fortaleza, fuerza política ha sido las movilizaciones, la presión ciudadana, que se ha visto mermada o cercenada producto del necesario distanciamiento social, sobre todo en un sistema de salud que no tiene ningún tipo de robustez para atender esta pandemia. Y aquí vienen también factores cubanos adversos, que es el factor cubano. Hay más de 2.000 agentes haciendo monitoreo precisamente del factor militar, que es el soporte hoy del régimen. De hecho, parte de la tortura que se genera en centros como el de GECIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde estuvo, por cierto, está en este momento secuestrado mi asesor, tanto presidencial como mi jefe de despacho, Roberto Marrero, en el Sevilla. Parte de la cual estuvo mi tío, incluso, que sencillamente llegó conmigo el día de la gira internacional, estuvo casi 3 meses secuestrado y torturado en esa reclusión. Eso está dirigido por cubanos principalmente. Y el objetivo es generar miedo en la Fuerza Armada principalmente. Ese es el objetivo de hoy, hacer inteligencia y contrainteligencia en un sector que todos sabemos central de cara a la transición. Muchas gracias, presidente, nuevamente. Muchas gracias, canciller, por su pregunta. Finalmente, yo sé que muchos quieren participar y hacerle preguntas, pero lamentablemente tenemos espacio para una pregunta más, que será realizada por Tamara Abetiquian. Buenas tardes, presidente. Gracias por toda esta exposición. Ha sido bastante clarificadora. Usted se acaba de referir al tema militar y al tema cubano. Las declaraciones del fin de semana de los militares y del general Padrino en específico, el ministro de Defensa, fueron bastante alarmantes,
porque dice que la oposición nunca jamás podrá ejercer el poder político mientras exista esta Fuerza Armada, las que tiene ahora, bolivariana, antiimperialista, revolucionaria. Entonces, tomando en cuenta esas declaraciones que son recientes, no es que estén extemporáneas, y tomando en cuenta lo que usted acaba de decir sobre los cubanos ejerciendo este poder sobre ella, este poder atemorizador, ¿qué posibilidades hay de que se avengan a restablecer la constitucionalidad democrática, a apoyar o a seguir el curso de negociaciones, permitirle a Maduro hacerla? ¿Cómo se puede hacer eso en estas circunstancias, con ese nivel de presión de las Fuerzas Armadas? Todos sabemos que son ellas las que sostienen a Maduro en gran parte. Y por otra parte, usted ha hablado de reconstruir las Fuerzas Armadas, pero en este momento no se puede hacer. O sea, esto es un proceso muy largo, pero por mientras tienen ellas el poder sobre Maduro. Entonces, ¿cuál es la realidad de que las Fuerzas Armadas realmente se sumen al proceso, sea de negociación por presión internacional, o sea de negociación porque el régimen se cae de a pedazos? ¿Cuál es la realidad de ese cambio de las Fuerzas Armadas actual, tal como están con esta directiva, con estos jefes militares? Muchas gracias. No, gracias a ti, Tamara. A ver, voy a dar algunas cifras y unos datos con respecto a la Fuerza Armada, además para entender un poco la estrategia, lo que fue del régimen, y un poco compartimentalizar la Fuerza Armada, ¿no? Y un poco fragmentar el poder de fuego en un caso, el poder institucional en otro. Hay casi 2.000 generales en la Fuerza Armada en este momento. Creo que eso suma más que el ejército chino, por ejemplo. Una cosa absurda. Y adicionalmente, 54% de los cargos ministeriales, viceministros, institutos autónomos, empresas del Estado, que suman decenas, casi 890 o más empresas del Estado, son ocupados por militares. Es decir, evidentemente ellos compartieron, entre comillas, el poder con el factor determinante de cara a una transición, o el factor determinante de cara a el sostenimiento del régimen en el poder. O sea, hay una estrategia muy claramente delimitada. Y no solamente es eso, solamente son las estructuras formales. Aquí hay conformado una especie de paraestado delincuencial. Entonces es otorgar minas de oro a sectores, no solamente militares, sino de intereses económicos e incluso irregulares, como el caso del ELN, sin importar en absoluto la flora, la fauna, los indígenas, la preservación del medio ambiente, las buenas prácticas ambientales de cara a la explotación minera o alguna otra, sin importar nada de esto, simplemente el mantenimiento del flujo de cajas para sostener una casta ahí. Esa es la estrategia de ellos, ¿no? Creo que es, adicionalmente, si esto no es suficiente, la pregunta de don Ignacio, que es, bueno, para eso están los cubanos. Si alguno se atreve a hablar conmigo, está señalado. Entonces, la comunicación es súper compleja. Nuestra primera petición de cuando nos instalamos en la mediación de Noruega, y hoy puedo revelarlo, fue: esta mesa está incompleta. Aquí faltan los militares. Por supuesto ellos no negaron la participación de ellos en esa mesa. Y no solamente eso, hoy también lo sabemos, tergiversaron lo que ahí se discutió, que se reveló cuando ellos se levantan de ese proceso de mediación. Entonces, aquí lo que nos toca es insistir. Pareciera trivial, pareciera obvio, pero, bueno, ¿en dónde fallamos con respecto a la ley de garantías y reconciliación que propusimos hace un año? La llamamos en ese momento amnistía y garantías. Eso generó un rebote político-comunicacional porque parte de la Fuerza Armada decía, bueno, no nos tienes por qué amnistiar a todos. No todos estamos inmersos en... Evidentemente no era para todos, era para los que estuvieran en un proceso pendiente con la justicia, porque amnistía no es olvido. Ustedes también insisten en tener una experiencia importante con esto, y nosotros nos hemos nutrido muchísimo además en este proceso de la experiencia chilena. Hemos tenido muchas discusiones de este tipo para mejorar este proceso. Y nos guste o no,
Por cierto, yo soy nieto de 2 militares. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno, ambos fueron militares. Nos guste o no a los civiles, en este momento, la Fuerza Armada va a ser un factor de cara a la transición, de cara a el sostenimiento o no del régimen, y un poco la altisonante e incluso soberbia declaración de Marina López el fin de semana, además en un marco histórico para Venezuela, el 5 de julio, día 209 años de independencia, es una posición de él y del alto mando. 80% de la tropa venezolana gana $4 al mes. En los batallones comen arepa sola, ustedes saben, arepa ya universalizada gracias a la migración venezolana, sola, sin mantequilla, sin alguna proteína esencial. 90% de la población, entre ellas madres, esposas, hijos de militares, están en una situación muy compleja. Entonces nuestra gran labor va a ser ofrecer una mejor alternativa, entendiendo que no es suficiente si no presionamos, dado el carácter hoy mucho más parecido a un cartel de Pablo Escobar. Yo a veces pongo el ejemplo, porque en la dinámica venezolana, como estamos constantemente, se pierde perspectiva de normalidad, pero es como si Pablo Escobar habría llegado a la presidencia. Es como, insisto, si el mayor alto rango militar de Chile dijera que no va a aceptar a la oposición gobernando. Es gravísimo y no se puede dejar de señalar de esa manera, pero entendiendo la realidad en que estamos. No somos ingenuos, van a ser un factor de cara a la transición. Como se dice coloquialmente en Venezuela, habrá que tragar algunos sacos verdes para lograr un acuerdo productivo de cara a un entendimiento por nuestra gente y para lograr una elección libre. Pero de nuevo, eso lamentablemente, y lo digo lamentable porque ¿quién más hoy que yo en primera persona, que Venezuela, que la sociedad democrática quisiera una elección libre en Venezuela? Es lo que todos deseamos, pero también entendimos que eso va a llegar producto de mucha lucha y sacrificios, por eso este espacio para mí es tan importante. Les quiero decir, nosotros no nos hemos cansado ni lo vamos a hacer hasta ver una Venezuela democrática, una Venezuela de cara a una transición, y eso es lo que estamos pidiéndole que nos acompañe la comunidad internacional. Que a pesar de que, por complejo que se vea, por difícil que parezca, por fuerte que se quiera hacer ver, el dictador está solo, y necesitamos medidas audaces de acompañamiento internacional para completar este proceso de años de lucha, de construcción de mayoría, de generación de interlocución válida con todos los países del mundo, de construcción de una oposición hoy perseguida, detenida, exilada, pero firme en sus convicciones y firme en su respeto por el venezolano, por el ciudadano y por ver renacer nuestra república. Así que de verdad agradezco infinitamente este espacio, sus oídos, su influencia, su voz en este momento que atraviesa Venezuela, nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle nuevamente su participación hoy día. Admiramos su determinación, su valentía de participar en una elección en que, sabiendo que es fraudulenta, lleva adelante una causa que ha mantenido por años y que se ve hoy día complicada, perseguida, impedida en Venezuela, con un pueblo que está viviendo las peores circunstancias de salud, de hambre y sus derechos. Yo creo que su causa merece el apoyo como lo está teniendo externo. En eso no ha sido muy fuerte. Yo creo que a pesar de que algunos dicen que hay 50 otros gobiernos que no reconocen el suyo, está en verdad todos los gobiernos democráticos del mundo, más otros cercanos a Venezuela. Presidente, solo nos queda desearle la mejor suerte y decirle que con entusiasmo seguimos su causa y debe contar con nuestra colaboración, aunque sea modesta, hasta que llegue y se restablezca la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por el apoyo. Saludos.